Buenos días a todos y todas. Estamos en una nueva aula abierta de la carrera de Artes Visuales. Hoy tenemos algunas invitadas e invitados. Ana María Garzón, que es docente de la Universidad San Francisco, quien ha sido además curadora gestora del proyecto CORA, que ya no existe, pero que bueno, es un proyecto que imagino está también en un proceso ahora de reinvención a raíz de la pandemia. Nos contará ya más a fondo Ana María cuáles son sus planes y a futuro en relación a este espacio. Romina Muñoz y Diego Dumet, que ellos son de Mediagua, un espacio recién inaugurado en la Floresta, en la calle Madrid y Tolosa, para ser más exactos, que se acaba de abrir hace creo que un mes, no tiene ni un mes. Es un espacio polifuncional que también tiene salas de exhibición, unas pequeñas salas de muestra de arte, pero también tiene su café y espacio pedagógico, librería, ¿no? Son además una editorial, bueno, un trabajo súper grande sobre el que Romina y Diego nos van a contar más tarde. Nos va a acompañar también Jonathan Cooperman, que no está todavía conectado con nosotras, pero que se sumará en un momento. Ha tenido una actividad de trabajo urgente que resolver. Y debían acompañarnos Juan Carlos Vargas y David Orbea de Violenta. Sin embargo, ayer en la tarde recibimos un pedido de retirarles del evento por acusaciones de violencia de género. Ellos han respondido públicamente a estas acusaciones en un comunicado que circula en redes sociales, ¿sí? Y bueno, nada más darles la bienvenida a todos y todas por esta mañana para la conversación y el diálogo. Gracias también a nuestros estudiantes que están hoy conectados con nosotros y nosotras. No sé, bueno, Romina y Ana María, quisiera que nos contaran en un caso, ¿no? Romina y Diego, por supuesto, cómo nace el proyecto de Mediagua con ese riesgo inmenso que significa idear un proyecto en un contexto de crisis, ¿no? Y en el caso de Ana María, ¿por qué la decisión de cerrar Cora? ¿Qué significó para ti ese espacio originalmente y por qué decidiste justamente suspenderlo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, a todas ustedes, bienvenidos y bienvenidas, y comenzamos con Romina y Diego y luego Ana María. Hola, gracias Paola por la invitación, gracias a la PUSE, Yada. Pues ahí Diego también ya nos contará su versión, pero bueno, nosotros, como sabes, nosotros tenemos una editorial junto a Jorge Izquierdo Salvador, que busca trabajar con artistas locales, busca difundir procesos, pensamiento de justamente pensadores locales, y de alguna forma estábamos con las ganas de tener un espacio para promover de mejor forma eso, profundizar en algunos temas que estos libros, textos, ¿no? Provocan. Entonces, queríamos, ¿no? Hace rato tener un espacio para de nuevo profundizar en estos ejercicios, y pues ahí está Diego, que es un amigo ya de mucho tiempo, que también tiene este interés por el arte, por el pensamiento, y un poco, bueno, ya veníamos conversando, esto fue pre-pandemia, sobre la posibilidad de abrir. De hecho abrimos un espacio anterior, un espacio muy chiquito, y de ahí viene el nombre de Mediagua, era un espacio muy, muy chiquito, atrás de la casa Stuben, casi donde no entrábamos, con la idea de generar eventos puntuales, ¿no? Para encontrarnos, para discutir ciertos temas, para, en fin. Pero bueno, luego vino la pandemia, cerramos, nunca abrimos en realidad, y salió la oportunidad de estar en esta casa, luego que los queridos amigos del Roscón salieron, de usar este espacio, y nos pareció un lindo llamado, primero porque creo que es un espacio, o sea, el espacio físico es un espacio que convoca a mucha gente, que conoce mucha gente, que tiene justamente esta atmósfera
los amigos del Roscón y junto a Natalia, bueno, por ahí también estuvieron las Isumos, o sea, han generado un espacio que la gente de la Floresta y mucha otra gente también como tiene como referente y nos pareció eso interesante. Y también es un espacio que nos permite ampliar o que tiene una serie de unas condiciones físicas que nos gustaban para poder llevar, hacer de mejor manera esto que queríamos, ¿no? Que sea un espacio multifuncional, justamente, que sea un espacio donde, por un lado, tienes una librería, puedes ver, tomarte un café, puedes encontrarte con el barrio, porque también tiene esta cosa muy barrial que queríamos, que buscábamos, pero tienes un jardín, entonces creo que es eso lo que nos llevó. Y bueno, y qué mejor, ¿no? Un poco también decíamos en pandemia, donde todo se nos movió, era algo que queríamos hacer hace rato. Sí, yo un poco tengo la idea de que pues si todo está mal, no sé, pues hay que arriesgarse un poco a, ¿no? Hacer lo que quieren, un poco si ya todo se va a acabar, ¿no? Eso es por lo menos un poco desde donde nosotros estábamos haciendo, ¿no? Entonces, no sé, Diego, si tú quieres agregar algo a eso, a esta locura. El audio. Estás con el audio apagado, Diego. Gracias, sí. Perdón, disculpen. Para mí es como un sueño hecho realidad. Desde los 20, 22 años que acabé la universidad, que cambié de carrera, traté de ir a estudiar otra cosa, tenía esta idea de un lugar alrededor de la cultura, de la literatura, del arte. Trabajé un tiempo en publicidad, que fue lo que estudié, y después me dediqué a la comida, a la venta de alimentos. Y pasó el tiempo y siempre estaba esta idea ahí pendiente. Me reencontré con Jorge después de un tiempo que estuve estudiando fuera. Hablamos del tema, seguía la idea ahí. Y sí, como dice Romina, se iba acercando la idea, llegó la pandemia, como que nos quedamos paralizados, pero al mismo tiempo se volvía urgente, un poco cabezudamente o no sé, hasta paranoicamente, hacerle contra a esta situación y rehabilitar un poco los encuentros presenciales. Tenemos ahora estas condiciones de mascarillas, de distancias, pero nos pareció importante el momento además, o sea, como más que retraernos, más bien impulsarnos un poco más a tratar de hacerle realidad. Con la experiencia que yo tengo un poquito del trabajo en alimentos, es como estamos tratando de plantear un lugar que, digamos, no sé, una galería solamente es difícil que se sostenga, entonces combinarla con algunas cosas, con la librería, con un espacio de pensamiento y de seminarios, con un espacio para compartir un café, estar un tiempo ahí. Entonces, es un experimento y es un deseo que estamos tratando de sostener. Gracias, Diego y Romy. Ana María. Hola, qué bueno estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, Cora, si Cora tiene algo en común con Mediagua es la comida en medio. Es la familia que gerencia Hansel y Gretel, se le ocurrió prestarme una bodega. Era una bodega para fríos en ese momento, pero nada, decidieron abrirme el espacio, ponerme un piso lindísimo de cemento pulido y decirme ocupa. Y en esa medida Cora nace siempre como un experimento que está muy atado a la convivencia de la cafetería con el espacio de galería. No tenía una puerta que me separe, entonces, por un lado, había que transparentar todo lo que yo hacía en ese sitio, desde hacer bulla y decirle a la gente que perdón por la bulla, hasta la fluidez constante de la gente que no venía del mundo del arte, pero sí entraba constantemente al espacio. Y Cora siempre se sostuvo mucho en el tiempo que duró con el apoyo de Esteban, con el apoyo de Hansel.
el apoyo de la universidad en la que yo trabajo. Creo que fue fundamental para mi universidad entender que Cora era mi proyecto de investigación. Entonces, yo dividía parte del tiempo en Cumbayá, en la universidad, pero también una buena parte en Quito, en la galería. Creo que la galería me permitió hacer como varias cosas que yo tenía pendientes como docente, como curadora. Por un lado, tener un espacio que compartir con mis estudiantes, eso para mí siempre fue fundamental. Avisar, tengo montaje, y tener a 10 alumnos metidos en ese pequeñísimo espacio era tremendamente privilegiado. O que muchos de ellos puedan hacer pasantías conmigo y asumir la gerencia simbólica del lugar por el tiempo en el que trabajaban conmigo. Cora siempre fue mucho juego para mí, mucha como experimento, más que cosa muy seria, tratar de probar cosas, que sí aprender a hacer montajes, que sí tener un espacio para conversar, un espacio para enseñar, un espacio para estar también. Y, y una de las como soportes fundamentales para mí fue tener la posibilidad de tener un sitio para hacer relaciones con artistas, pero también con colegas de las otras galerías. Ahora no solo se sostiene con mi trabajo, sino también por las carreras y locos apoyos de la gente de No Lugar, la gente de Más Arte, luego la gente violenta, la gente de Nómada también. Y, y creo que eso también es importante para pensar cómo un pequeño espacio hace también escena, ¿no? Que cuando yo necesitaba ayuda, era llamar a cualquiera de los colegas y todos correr a enseñarme cosas que yo no sabía o a estar ahí, simplemente estar ahí. Y creo que en esa medida fue rico como el momento de entender una dinámica de trabajo, una dinámica de producción, de sentidos. Cora no tenía fines de lucro, es un espacio non-profit, y eso quería decir que se sostenía únicamente en lo que yo le invertía. Y a ratos ya dices, ¿cuánto más gasto? ¿Qué significa gastar en estas situaciones? Y también qué significa tener un espacio físico. En un punto yo creo que me cansé también del cubo, creo que podría experimentar en un círculo, no sé, en otro tipo de espacio. Y parar coincide con la pandemia y una decisión que yo ya estaba madurando en la cabeza. Sí, creo que yo necesitaba una pausa. Me cansé del cuadrado, me cansé a veces de estar ahí, y creo que también necesitaba refrescar un poco cómo estaba trabajando, cómo estaba pensando. Sí, extraño estar ahí, extraño el espacio, extraño a la gente, extraño a los colegas, pero por otro lado creo que también es importante a veces parar y pensar, parar y escribir, parar y replantear la necesidad de una condición física para trabajar. Y en eso creo que hablar con el Pancho y con No Lugar a mí sí me sirvió mucho para pensar que no siempre necesitas un espacio físico de operación. Está pensando que en estos 10 años que tienen No Lugar ha parado bastantes veces y no ha tenido un espacio físico, y eso no ha impedido que sigan pensando, sigan produciendo sentidos. Y creo que yo estoy en esa fase, en la fase de quizás volver a leer, volver a pensar para qué un espacio, para qué curar, con quién, y pensar cómo se regeneran esas mismas redes ya creadas en estos 3 años. Gracias, Ana María. Es súper rico escucharles, ¿no? Ya desde su voz, las experiencias, ¿no? Algo han topado tanto Diego, Ana María, Romina, sobre eso que se llama, digamos, en el lenguaje dominante de la gestión, se llama modelo de gestión, ¿no? Algo han inventado ustedes ahí para lograr sostener esos espacios por los que han apostado y en los que han creído. Quisiera saber, dentro de esto que llamamos modelo de gestión, ¿no? ¿Cómo manejan o piensan manejar, en el caso de Romina y de Diego, que es más a futuro, ¿no es cierto? Manejar la relación con los artistas, ¿no? ¿Qué tipo de artistas exponían? ¿Cómo eran las condiciones de negociación que se hace para la comercialización de obras? ¿Qué responsabilidades tiene el espacio con un artista cuando exhibe su trabajo? Contar un poquito cómo se maneja eso desde cada uno de sus espacios. Romina y Diego y Ana María. Sí, gracias. Bueno, nosotros también un poco la idea, pensando en lo que decía Ana María, ¿no? De esta idea de ir probando, ¿no? No es que tenemos una políticas establecidas muy claras, y de hecho eso ha sido también interesante de ir abriendo el espacio de a poco. O sea, de alguna forma la pandemia o lo que estamos viviendo, esta cosa extraña que estamos viviendo, nos permite ir experimentando de poco, porque creo que la gente también, el público en general, está mucho más comprensivo de decir, no, o sea, de
de no querer, no tener todo listo, de que los espacios, sino que estén en una situación de experimentación. Y eso creo que es, por un lado, un poco rico para nosotros, porque de alguna forma nos permite ensayar cosas. Yo creo que un poco la apuesta es tratar de estar abiertos a artistas, o sea, tanto artistas jóvenes nuevas, artistas que recién están trabajando, como artistas de más trayectoria. De hecho, ahora justamente en la muestra que tenemos, con la que inauguramos, eso está presente, ¿no? Tienes artistas como Ernesto, ¿no? Como el Ernesto Proaño, como la Pamela Hurtado, con Pamela Suasti, con Luciana Muselo, Natalia, o sea, son artistas de diferentes trayectorias, con diferentes preocupaciones que están exponiendo juntas, y es un poco la idea, ¿no? A mí también como ¿no? investigadora me interesa mucho trabajar con los procesos, con artistas modernos, o pensar cómo se ha ido justamente generando regímenes de valor históricos. Entonces, un poco, siempre creo que eso va a ser una constante, o sea, nos interesa un poco mantener abiertos esa posibilidad, ¿no? De combinar o poner en diálogo procesos distintos, ¿no? Y artistas de diferentes trayectorias. Nosotros ahora que estamos nuestro compromiso con los artistas, bueno, es cuidar su trabajo en el espacio, difundirlo, al trabajar, ¿no? Generar pensamiento alrededor de él, es un poco la idea. Por eso también la idea es activar alguna serie de talleres, charlas, ahí. Y bueno, eso es un poco, no estamos no nos asumimos como una galería, por ejemplo, de que va a acompañar la trayectoria de un artista en ferias internacionales. O sea, eso no es el tipo de espacio que queremos ser, o como nos vemos. Queremos que esté lejos de nuestras posibilidades, eso. Más bien es un espacio eso de exhibición, para trabajar de forma más bien, sí, local. Eso es un poco lo que estamos trabajando con el 20% de comisión para las ventas. Es que queremos vender sus trabajos ahí, pero eso es un poco lo que te puedo decir. Creo que estamos recién definiendo, o sea, la idea es un poco ir aprendiendo en el camino, ¿no? Quizá Diego, no sé, sí. Sí, ahí también hay un tema de todo eso es laboratorio, ¿no? Es probar, establecer una comisión, digamos, única para todos los artistas o editoriales o objetos que vendamos. Es tratar de tener los precios más bajos posibles, dada la situación actual en tomarte un cafecito y que no sea carísimo. Y sobre todo también creo que uno de los enfoques es tratar de hacer red, de no tratar de brillar solitos, sino de ir atándonos, tejiéndonos con el resto de actores locales para tratar de hacer un poquito de fuerza, ¿no? Porque es bien difícil mantenerse de pie en el sector cultural y sobre todo en momentos de crisis, ¿no? Gracias, Ana María. A ver, empezando por los artistas. Los artistas que a mí me interesaba exhibir eran siempre gente con la que yo quería tener una relación. Muchos, sobre todo al inicio, veníamos de amistades ya más largas, y de mi lado siempre el entusiasmo de estar más cerca de los colegas. Luego, en un momento, sí me enfoqué me agarró la angustia y pensar que Quito, Guayaquil están tan cerca, y que nosotros normalmente no vemos exhibiciones individuales de artistas de Guayaquil, o que muchas cosas que se preparan allá no vienen acá y viceversa. Creo que me estresa mucho eso siempre, ¿no? O sea, pensar lo lejanas que son nuestras escenas en un lugar tan chiquito. Entonces, un buen día agarré un avión y me fui a Guayaquil a buquear exhibiciones. y un buen tiempo me dediqué a traer cosas de gente allá que si bien habíamos visto aquí esporádicamente, con una obrita en el Premio Brasil, una obrita en el CAC, una obrita en un lugar cuando hacían residencias, yo sí tenía ganas de conocerles un poco más y de trabajar un poco más largo con ellos. Fue así que tuve a Maurín Gubia, por ejemplo, o a Las Hormigas, o a toda la gente de Violenta, repartidos igual en muestras individuales. Y eso para mí era una forma de achicar la frontera, tal vez, o sea, de achicar un poco el espacio, que al mismo tiempo me permitió llevar cosas a mi Guayaquil. Por otro lado, también me enfoqué en artistas
emergentes, sobre todo chicas que no habían tenido exhibiciones individuales. Creo que pasa mucho esto que las chicas no tienen muestras individuales, sino que tienen colectivas. Entonces sí traté como de meterle un poco más de ganas a eso, de empujar un poco y también de ceder a veces el espacio para que mis propios alumnos propongan cosas y estén conmigo o haciendo curadurías o moviendo algunas cositas que podían servirles a ellos para empezar a pensar cómo hacer sus carreras también. Luego para mí era súper importante siempre el vínculo afectivo con la gente con la que trabajaba. Creo que si no tienes una buena amistad o una curiosidad auténtica por los procesos creativos, no puedes trabajar bien. Y para mí sí era importante aprovechar el espacio como espacio de conversación con las artistas que estaban trabajando conmigo. Luego en términos de comercialización, creo que para mí, y tal vez eso viniendo un poco de los aprendizajes de mis otros colegas, sí era importante tener un contrato que establezca responsabilidades, que establezca qué hacía cada uno también en el espacio, cosa que también en un punto para mí era súper difícil de cumplir a veces, porque por ejemplo estaba pautado que si querían gastar algo en la inauguración pagaban los artistas, pero a veces terminaba pagando yo. Me costaba mucho a mí mismo cumplir esas reglas o pensar que si mi porcentaje era el 30% de comisión, había muchas veces que yo simplemente decidía no cobrarlo porque me parecía que de lo poquito que se vende, ¿cómo voy a cobrar? Entonces, un poco jugando en mi contra, yo mismo establecía como otras formas de trabajo, porque creo que en un punto sí es angustiante ver cómo el medio finalmente no es fértil para los artistas en términos de dinero, ¿no? Entonces sí, el hecho de que sea sin fines de lucro me permitía hacer esas cosas, pero también sí me permitía quizás pensar en la misma precariedad en la que estamos sumidos constantemente, ¿no? A los artistas les cuesta producir, pero ¿qué pasa si no hay ventas? O sea, y en eso yo no soy buena vendiendo, por cierto. Hay gente que es mucho mejor comercializando. ¿Y qué pasa cuando ellos hacen un gasto y tú como galería no puedes ayudar a recuperar ese dinero? Creo que para mí esa fue una preocupación que también me lleva a cerrar el espacio, ¿no? A pensar cómo se generan estas tensiones entre la necesidad de unas ventas y un mercado que es chiquito, que no sabes bien cómo entrar a él. Y también pensar que yo sí vendía, pero vendía siempre a la misma gente. Y tu misma gente en un punto va a dejar de comprar. Entonces también es compleja esa relación. Creo que hay gente que ha hecho muy bien la tarea haciendo sus propios mercados, ¿no? Pero para mí eso sí era, quizás desde mi perfil más de investigadora, más de alguien que está más interesada en enseñar y en escribir que en vender. Sí se volvía más complejo. Y nada, creo que sobre todo que ahora sí se sostenía mucho en esta necesidad de generar vínculo, de acercar cosas, de acercarme a mi gente y de hacer ciertos experimentos. O sea, creo que a muchos artistas les gustaba el espacio chiquito para probar, que no es tan intimidante como un espacio gigante, sino que era compacto y que te facilitaba ciertas cosas, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Gracias. Bueno, creo que los tres nos han dejado como algunas ideas, al menos a mí personalmente. Sigo pensando que estos espacios que solemos construir son espacios de deseo, sobre todo, son espacios sostenidos en el entusiasmo, son espacios sostenidos en lo afectivo, son espacios que se sostienen en las redes afectivas, por supuesto, y son espacios también que se sostienen en lo que se llama el pluriempleo, ¿no es cierto? O sea, realmente somos capaces de vivir solamente de la gestión de espacios culturales en este país. Es la primera pregunta que les hago, que es una pregunta durísima, ¿no? O sea, somos capaces de vivir, digamos, económicamente, sostener nuestra vida material a partir de la gestión de un espacio como este. Bueno, Ana María creo que lo ha dejado un poco más claro. No sé si Romina y Diego lo ven, ¿no? Como un proyecto sostenible, o es más un espacio de deseo, un espacio que muchas veces económicamente sale con las justas, ¿no? Que es lo que pasa con muchos espacios culturales, que el mayor logro es el equilibrio y que a veces no se va más allá, ¿no? Eso es bien importante entender, creo yo, también para nuestros estudiantes, porque la realidad del trabajo cultural es justamente este pluriempleo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ¿cómo leen ustedes esta estrategia del paso tan rápido que ha habido a lo digital, ¿no? Muchas de nuestros estudiantes están interesados en crear espacios digitales de comercialización y circulación
para el arte, ¿no? Y para sus proyectos. Entonces, ¿cómo leen ustedes ese paso? Yo soy de las que recupera siempre la posibilidad, como decía Diego, frente a todo esto, a este quiebre, la posibilidad de encontrarnos, aunque sea con la mascarilla de por medio, ¿no? Entonces, pero quizá esta generación está mirando lo digital como una posibilidad. Eso. Romy, Diego, no sé, sí. Yo creo que la idea es eso, ¿no? Hacerlo sostenible. O sea, un poco lo que en mi caso también me llevó por apuntar a un espacio así es porque también es muy difícil mantener, o sea, somos muy mal pagados como profesionales, o sea, como docentes, como administrativos, en fin, en todas las funciones un poco que yo me he desempeñado. O sea, siento que hay una relación de trabajo muy asimétrica y que es de mucho esfuerzo y que no tienes sí, una recompensa económica ni tranquilidad de vida. Entonces, un poco a mí lo que me llevó a eso también es decir, o sea, no, yo no quiero estar más atrás de una institución, de instituciones que que a la final te vas y no pasó nada, o sea, que son que establecen relaciones de trabajo ya injustas. Entonces, de nuevo, ¿no? Acá está el reto también de sostener, de que esto sea sostenible, pero por último, eso es tuyo, o sea, es más placentero, mucho más plegado, de nuevo, porque el tema de horarios, de establecer límites, un poco pensando en lo que decía Ana María, ¿no? De cómo estableces los límites, pero creo que a la final termina siendo algo mucho más, o sea, que efectivamente te produce más placer. Y eso yo ahora, en este momento de mi vida, eso es lo que estoy buscando, ¿no? Es lo que quiero, ¿no? Entonces, si voy a estar jodida económicamente, que sea por algo que me produzca placer por lo menos, ¿no? Porque me he pasado jodida económicamente en las situaciones laborales en las que he estado, ¿no? Como docente, como, en fin, como gestora, como curadora, como en todo. Entonces, eso por una vez, y ahí está el reto de hacer una cosa más justa. Yo creo que para nosotros sí es clave pensar en nuevos, en no ir nada más a ese nicho de, sí, ampliar el mercado. O sea, nos interesa mucho buscar relacionar a nuevas gente que se vincule con este tipo de prácticas, no generar un mercado, no nos interesa eso. Por eso creo que también mantenemos los precios que tenemos, porque nos interesa ampliar, nos interesa que nuevos estudiantes, que gente que por ahí dice, bueno, me voy a preocupar por un autor ecuatoriano, por una obra de una artista ecuatoriana, pero no tengo el capital no económico para, digo, bueno, eso sí puedo pagar, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que en ese sentido nos interesa mantener para ser más accesible, para poder ir a abrir justamente estos nichos a los que hacía referencia hace un momento. Y nosotros también creemos en el encuentro, en la posibilidad de estar, de encontrarse. Creemos que de nuevo no es lo mismo en la posibilidad, no sé, en las ferias con las que yo he estado, con editorial, si enganchas a nuevas lectoras, cuando no le presentas el libro, cuando ese es el compromiso que tenemos con nuestros autores y nuestros artistas, ¿no? De llevar ese ánimo, ese espíritu, eso que nos ha llevado a producir, a tener en el espacio esas obras a otras personas, ¿no? Y eso el encuentro te lo da, el encuentro presencial te da ese poder. Pero obviamente mientras más cosas hayan, mejor, o sea, mientras más espacios existan, mientras es mejor para todos, o sea, todas terminamos beneficiándonos, ¿no? De nuevas plataformas, de nuevos emprendimientos digitales, no digitales, porque en efecto hay gente que se vincula más a esas prácticas a través de otro tipo de dispositivos, y si pues pueden vincularse por ahí, entrar a este circuito, está bien, es legítimo, ¿no? Pero creo que nosotros preferimos lo presencial. Es a lo que hemos apostado también. Sí, de acuerdo con Romina, esa es
quizá el impulso final fue ese, ¿no? El retomar esa presencialidad. En algún momento, cuando se ponían las cosas más complicadas, pensábamos en quizá armar justamente una página web, lanzar por ahí los seminarios y cosas, pero dijimos, eso es lo que más o menos es el camino que le está quedando a mucha gente que tenía en estos momentos ya establecidos estos sistemas de seminarios o de intercambio de información. Y más bien un poco tercamente dijimos, tratemos de habilitarlos presencialmente, porque es mucho más rico y no sé, quizás somos de otra generación o yo más, soy más viejo, pero sí es un poco raro estar frente a una pantalla, ¿no? Si bien es una ventana que te proyecta un montón de cosas y puedes simbolizarla, pero es diferente a la relación presencial. Además, bueno, todo es un laboratorio, también se podría pensar la viabilidad de que haya un funcionamiento y un ingreso y una manera de materializar, de encontrar la manera de generar un ingreso que te sostenga a través de lo virtual. Y otra vez, el tema es encontrar un mix que yo, por ejemplo, yo trabajo en alimentos, ya los últimos 5 años han sido unos años súper difíciles, de empates, de pérdidas, de aguante. Por eso es hasta un poco quijotesco, digamos, implementar o tratar de implementar este lugar. Pero por eso mismo pensarlo con varias aristas, con el tema de la comida, con el tema del lugar de encuentro, no solo en un tema, digamos, de transacción de arte, y encontrar otras prácticas alrededor de lo cultural y lo cultural en un sentido también ampliado, no solo del mundo del arte o de obras y cosas específicas, sino de intercambios, de ser personas que se interrelacionan y que cambian y conversan y se encuentran. Y vamos a ver cómo nos va, ¿no? Esa es un poco la apuesta que estamos haciendo. Gracias, Ana María. A ver, en términos de la sostenibilidad, lo que dice Romina es cierto, es súper compleja la situación de ser una trabajadora cultural aquí. O sea, siempre estamos como jugando con ciertas reglas que no son siempre justas. Y creo que en mi caso yo sí tengo que reconocer que yo tengo una red de apoyo inmensa. O sea, por un lado, la universidad, no solo con el tiempo, sino también muchas veces con presupuesto, me apoyó para mis proyectos en la galería. Lo que yo tenía que hacer a cambio era publicar. O sea, finalmente se entendía que en la universidad se entiende muy bien que la producción creativa es también un área de investigación súper seria y que necesita también inversión. Entonces creo que en esa medida yo sí tengo que agradecer y reconocer que mucho de mi trabajo se sostiene gracias a la universidad. Y luego también a Hansel, ¿no? Porque yo no pagaba arriendo. Entonces el hecho de no pagar renta en un espacio, no pagar luz, no pagar internet, hacía que yo pague como las otras cosas básicas para mover el espacio. Y sin esos dos soportes yo no habría podido nunca tener la galería, porque por más que a veces vendas, no logras sostenerte con eso. Entonces el tema del pluriempleo que dice la PAO sí hace que tanto artistas como curadoras, como los mismos docentes a veces tengamos que encontrar como otros nichos u otras actividades para poder o financiar lo que queremos hacer o hacer lo que también queremos hacer, que en mi caso era sí ser profe a tiempo completo, más querer ser curadora. Entonces era como volverse 5, o sea, correr de la clase a comprar clavos y a cambiar focos, porque yo no tenía un equipo conmigo, o sea, yo no podía pagar un equipo de montaje, un equipo de mantenimiento, sino que fui aprendiendo. Y eso a mí me gustó mucho también, entender el cuerpo en el espacio, el cuerpo que hace un trabajo físico, además de un trabajo intelectual en el tema de la gestión. Y era como mi CrossFit semanal también, o sea, ir a pintar paredes, reparar cosas. Justamente la semana pasada estaba acabando de arreglar mis herramientas y fue bonito descubrir ese saber manual que es parte del sistema de soporte de un espacio de arte, ¿no? Porque a veces sí invisibilizamos mucho todo el trabajo de mantenimiento que está detrás. Pero como yo no tenía puerta, mi trabajo era muy visible y también esa conversación con la gente para mí era bien interesante porque de repente yo estaba subida en una escalera cambiando focos y pasaba alguien y me decía, ¿qué estás haciendo? Y ese ¿qué estás haciendo? Tal vez no ocurre en un espacio cerrado de galería, porque obviamente no tienes acceso a
esos momentos más íntimos de trabajo. Pero a mí me pasaba, desde las viejitas que me preguntaban qué les estaba poniendo esta vez, que no sabían que era para ellas, hasta los guaguas del edificio que a veces bajaban y estaban en el ottoman sentados mientras yo hacía cosas y conversaban conmigo, hasta los montajes que eran una locura en el sillón, o sea, en ese ottoman gigante era la mesa de trabajo. Y creo que los mejores momentos también de esa mesa de trabajo, primero que todo se nos perdía ahí, por más que era chiquito, nunca encontrábamos nada, pero eran los colegas que iban y venían. O sea, el mismo Pancho, que cuando teníamos artistas amigos, iba y estaba ahí, Byron que estaba ahí, Gaby que estaba ahí, Gaby Moyano de Mazarte, era como también ese espacio del trabajo físico acompañado, y acompañado por las mismas conversaciones que iban como alimentando ciertas ideas en relación a nuestra propia práctica, ¿no? Y creo que también, o sea, pensando en esos sistemas de sostenibilidad y de soporte, es súper complejo pensar cómo lo hacemos sin políticas de fomento del trabajo de galerías. Algunas veces hablamos de eso previo, o cuando empezó la pandemia, los colegas de las galerías presentaron una propuesta al ministerio, pero también te das cuenta cómo muchas veces el sistema público no entiende de qué se trata nuestro trabajo y tampoco crea unas condiciones para que ese trabajo se desarrolle. Entonces, si bien apostarle un poco a la independencia de lo público, que también es algo que he hecho yo muchos años, yo nunca he aplicado fondos públicos, te da como cierta libertad de no tener que hacer burocracias, no tener que hacer trámites, pero por otro lado también sí te hace sentir la precariedad en la que estamos, ¿no? O sea, ¿qué condiciones hay para que tengas una galería? No hay. Entonces, uno con su entusiasmo y su impulso, y yo de verdad admiro a los colegas de los otros espacios, o sea, esa capacidad de resistencia, esa capacidad de seguir soñando, de seguir creando, de seguir haciendo, es de Quijotes, o sea, es titánico el trabajo que se hace, y es súper importante lo que decía Romina, o sea, la necesidad de exhibir, de estar, de generar condiciones, espacios de encuentro. Todo eso es una tarea súper loable que hacemos desde estos espacios, pero a veces sí es complejo pensar cómo la misma estructura en la que estamos ni te juega en contra ni te juega a favor o te aplasta cuando puede. Es compleja. Y luego sobre el tema de las redes, y lo que decía Diego de los temas generacionales, yo sí sentí que yo no tenía la capacidad ni la eficiencia de hacer un trabajo de difusión en redes, que en este momento es súper importante. El mismo hecho de que muchas cosas se muevan vía Instagram, ¿no? O sea, los portafolios, las carreras de los artistas, cosas que están haciendo las galerías, sí te demanda un trabajo y un know-how que ya no necesariamente tiene que ver con saber manejar esa técnica, sino con saber comunicarte con una generación que trabaja a partir de esos medios. Y si las historias, yo muchas veces notaba la afluencia de visitas a la galería, porque yo no estaba ahí todo el tiempo, a través de las historias y las menciones que pasaban en Instagram. Una buena expo es una expo con muchas menciones, con muchas historias contadas. Y era súper loco darte cuenta de ese funcionamiento también, ¿no? Porque quizás la gente con la que yo me relaciono, o sea, la gente de mi generación, es la que me acompañaba en las aperturas, la que me decía voy a ir, vamos, y tenías como un encuentro más uno a uno. Pero había una otra gente con la que yo no hablaba y le dejaba una hoja de sala y las hojas de sala me desaparecían, siempre. Y eso era como una huella también de una otra gente que no quería mi mediación para estar ahí. Y eso a mí me gustaba mucho, era como mi público desconocido, que te habla de unos otros intereses, de unas otras formas de acercarte, pero que también te hace caer en cuenta de cómo necesitas comunicarte. Y creo que ver cómo las otras galerías manejan redes, sí te da una pista de esa necesidad de lo no presencial, de la virtualidad, para generar un nexo. Y es curioso porque finalmente ver arte es presencial. O sea, a mí me cuesta mucho, y también fue parte del motivo de decir ya se acabó, me cuesta mucho trabajar virtual, con obras. Es difícil, a mí me gusta topar las cosas, me gusta como olerlas, poder ver texturas. Y sin embargo, pese a esa necesidad de trabajo físico, es súper importante lo virtual, es súper importante saber cómo comunicarte con estos otros públicos más jóvenes que, no sé si necesariamente más jóvenes, ¿no? Pero otros públicos que te van a demandar como ese vínculo. Y también un aprendizaje de esto es ver que quizás lo virtual te permite conversar no solo con gente de acá, sino que
que tenemos ciertas alianzas simbólicas o amistosas con gente de otros países y eso también te ayuda a dialogar, ¿no? A conversar. Las colegas curadoras con las que hablo siempre, que veían lo que yo hacía por medio de las historias, por medio de las fotos, y eran con quienes en un punto también tenías una conversación de lo que estabas haciendo. Entonces hay como muchas capas, muchas capas. Y lo virtual ahí sí juega mucho. Hay que saber manejarlo, cosa que yo no sé, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Hay como es como que ese llamado también es importante saber cómo responder y cómo escucharlo. Creo que es complejo, pero está ahí y nos toca ver cómo. Gracias, Ana María. Voy a leer ahora unos comentarios que nos ha llegado de Lupe Álvarez, ¿no? Dice un estímulo a mis colegas y amigos y amigas que apuestan por este tipo de trabajo, ¿no? Se necesita pluralidad de perspectivas, pero también personalidad para diversificar la oferta. Hay un momento hábil para sentar relaciones de producción heterodoxas que puedan escrutarse, compartirse. Muy bueno que se hagan memorias reflexivas de estos experimentos y experiencias. Dice que el espacio chiquito puede defenderse como laboratorio de un tipo de gestión que supera las reglamentaciones burocráticas que son perversas y que hay que pensar a través de ellos las buenas prácticas, ¿no? Eso dice Lupe, y Lupe también dice para Romina, dice hay que ser fiel a la idea que tú misma comentaste el otro día a propósito de Mediagua, a los tiempos críticos pueden posicionar efectivamente deseo y placer. Y en la crisis estaremos todos, colaborar, compartir y diversificar, empujando los modelos regulados siempre pudiera ser un camino, dice Lupe. Eso, por acá hay otro comentario, dice, chévere lo del laboratorio, así un espacio puede estar inventando permanentemente, experimentando sin estancarse en un modelo fijo y convencional. Éxitos, Tere Salvador, ese es su mensaje. Sí, no sé si quieren comentar algo sobre lo que han dicho nuestras oyentes y también, bueno, luego abrir también los micrófonos para algunas preguntas. Si Jonathan no ha llegado, que creo que no está todavía, seguirá probablemente su evento público. No sé, Ana María, Diego, Romina, ¿quieren comentar algo sobre lo que han dicho o los comentarios que han dejado? Sí, Romy. Yo solo quería un poco rescatar algo que Ana María mencionó, ¿no? Y sobre justamente la posibilidad del trabajo físico, que también te lleva a experimentar otro tipo de temporalidad. O sea, y que creo que eso es algo que nosotros sí estamos muy sintonizadas, con idea de desacelerarnos, sí, de pensar en y que eso también promueve otro tipo de economía a la larga, o sea, de pensar en procesos más lentos, de detenerse un poco, de hacer algo que de nuevo produzca otro tipo de ganancias, ¿no? En formas de vida, de relaciones. Y claro, y para eso también es fundamental un poco empezar con algo que Ana María señalaba, ¿no? Esta red de afectos, ¿no? Que es tu primer bien, es tu primer soporte, tu primer insumo, ¿no? Es lo que te permite de alguna manera proyectarte, es con lo que te puedes trabajar, ¿no? Es tu primera herramienta, ¿no? Esa red de afectos es la que te permite sostener y de alguna manera, o sea, eso es lo que nosotros por ahora, con la que estamos tratando de trabajar, quizás en algún momento se abran a otras también, a gente más desconocidas o nuevo, pero primero iniciar por estas cosas que tenemos más cerca, que te van un poco, que son de donde te puedes sostener, para luego poder, sí, pues generar un camino de experimentación mayor, ¿no? De riesgo mayor. Pero yo creo que eso es clave, ¿no? Los afectos, pensar de otra forma el tiempo, para poder así generar otro tipo de economías, ¿no? Es clave. Eso. Ana María o Diego, no sé si quieren decir algo más. Creo que Jonathan llegó y no sé, bueno, tal vez para terminar con algún comentario a los mensajes que nos dejaron. ¿No? Ok, Jonathan, no sé si estás ahí, no te vemos todavía.
Todavía no te vemos. ¿Estás ahí? No se te escucha. No se te escucha. Bueno, mientras Jonathan enciende su cámara, intenta conectarse, hay otro mensaje de Sara Clavijo que dice, para mí los públicos también son importantes, ¿no? La pregunta es cómo llegar a la gente que no esté dentro del mismo campo del arte, que tengan capacidad adquisitiva y así circule también el mercado. Esa es la pregunta de Sara. No sé si quieren Ana María, Romina, Diego contestar mientras logra Jonathan conectarse. Yo puedo decir algo sobre eso. Es súper complicado, Sara. Hay como muchas cosas que se van sumando. O sea, por un lado, nosotros siempre tenemos, creo que como agentes que trabajamos en arte, la voluntad de tener más públicos, pero creo que los públicos son una cosa súper abstracta. Es bien difícil saber quiénes son a veces. Y no creo que hay una tarea que no sé exactamente a quién le corresponde de sí generar unos públicos, generar una posibilidad de unas audiencias. Y a veces creo que nos lanzamos la pelota entre todos los actores del sector sin saber exactamente quién debe hacer esta tarea. Luego, eso como cosa uno. Como cosa dos, sí es súper necesario ver cómo te acercas a unas otras personas que pueden tener capacidad adquisitiva y generar ciertas relaciones entre afectivas y comerciales con ellos, ¿no? Creo que fue algo que para mí fue súper interesante, fue empezar a conversar con gente de otras áreas académicas que como yo estaba en estos, iban a ver o estaban pendientes. Y sí me daba cuenta cómo a veces desde el arte somos completamente herméticos en nuestras formas de comunicar y que mucha gente con capacidad adquisitiva solo se sentía como excluida de la conversación. Y cuando tú te acercabas de otra manera, quizás un poco más amistosa, y hasta le decías, y esto se puede comprar, se sorprendían y decían, esto se puede comprar. Y sí se empezaba a generar como una curiosidad. Pero luego creo que hay que distinguir entre gente que te compra y gente que colecciona. La gente que compra te comprará una o dos veces, se le llenó la pared y se acabó. Y se te acabó el mercado. Y luego la gente que colecciona tiene otro tipo de formación y es la gente que te puede sostener más a largo plazo un mercado. Creo que en esa medida es bien difícil pensar como esa tarea, o sea, quién hace los públicos, cómo abres más. Y de ahí, luego, si a la gente no le interesa entrar, no le interesa entrar. O sea, yo veía mucha gente que solo nunca entraba a la galería. Yo les veía siempre en la cafetería, pero nunca cruzaron la grada. ¿Y qué hago? ¿Qué les dices? ¿Cómo les empujo? ¿Les lanzo la galleta para ese lado? ¿Cómo haces? Solo no les interesa. Y tal vez estaba bien también. Y luego otros que entraban por un montón de curiosidad y como les quedaba ahí al paso, estaban pendientes. Y era la gente que vivía en la calle, en la González, o que vivía en el edificio, que curioseaba. Y esa curiosidad era muy rica también y muy bonita. Fui hace poco y me preguntaron por qué ya no había nada, y sí me dio pena. Y claro, o sea, pero no sé, o sea, creo que sí es bien dura la tarea, o sea, de pensar quiénes son los públicos, cómo los formas, quién tiene esa función, porque luego viene el pluriempleo, o sea, ahora también tienes que hacer los públicos. Es jodidísimo. Y en un punto sí es cierto que están ahí siempre tus colegas y tus amigos, tus colegas, tus amigos, tus colegas, tus amigos. Culpa de los estudiantes también. Los estudiantes a veces no van a nada, no se enteran de nada y luego se quejan que no tienen espacios. Lo siento, el tirón de orejas, pero a veces sí pasa mucho eso. O sea, si los mismos chicos más jóvenes a veces no hacen la tarea de investigar, de averiguar dónde hay que ir, también es fregado pensar cómo se les va a conocer y cómo vas a generar una dinámica de relaciones. Pero no sé, el público es una cosa muy compleja y el mercado también. Pero igual, o sea, es como que seguimos en eso, pero creo que es duro pensarlo sin redes más amplias también, ¿no? Sin soportes más, no sé, de formación, de educación. Creo que es complejo el tema. Sí, gracias Ana María. No sé, Romy, si quieres concluir o comentar algo más a propósito de la pregunta. Sí, eso es algo que también nos preguntamos, que creo que lo tenemos muy presente y por eso un poco estamos apostando a que sea un espacio que tenga muchas ofertas, ¿no? Que es un espacio para tomarte un café, yo qué sé, ¿no? Un vino, que puedas estar en el jardín, que puedas ir
o sea, ese es a lo que estamos apuntando, ¿no? Pero yo sí creo que hay un cambio, o sea, un poco, ¿no? Yo sí veo que hay una generación mucho más pendiente en artistas, en atender, en consumir, en saber sobre productores locales, ¿no? Porque hay más información y de nuevo aquí las redes juegan un papel fundamental, ¿no? En eso, en que hay más información que te permite también acceder a ciertos nombres, llegar a otros públicos. Entonces yo sí, para mí eso ha sido como muy, ¿no? Bonito, satisfactorio, ¿no? De estar en ciertos eventos, en ciertas ferias, con los libros y saber que hay gente que, ¿no? Que se están, de nuevo, estudiantes que tienen sus únicos $10 de todo el mes y que quieren invertirlo en un libro. Entonces es muy lindo, ¿no? Pero ahí justamente también está un poco a lo que, por eso nosotros estamos tratando de apostar a precios accesibles, porque no queremos llegar, no queremos que quienes de alguna manera sustenten, sea solamente coleccionista, sino queremos justamente, en cambio, lo contrario, queremos que esa gente nueva que quiere tener algo, no sé, pues comprarse algo diferente todos los días, o generar una necesidad distinta. Entonces eso solo va a ser posible, obviamente, apostando por otros, por una forma de economía distinta, ¿no? Para que se pueda diversificar, si no van a ser los mismos de siempre, la gente que ya tiene no consolidado algo y que ya tiene fijo esto destinado para sus consumos artísticos, yo creo que estamos un poco apuntando a lo contrario, ¿no? Y por eso sí nos interesa mucho el sector donde estamos, porque están cerca de varias universidades, y bueno, ahí tiene esta dinámica de barrio también muy linda, que queremos de alguna manera agarrar. Pero de nuevo, también eso es un desafío, ¿no? Generar esa necesidad. Y no es solo, y coincido con Ana María, no solo depende de ti, sino de un sector, de una red de agentes más amplias que a veces invisibilizamos cuando pensamos en el mundo del arte, ¿no? Siempre pensamos en figuras estelares, en genialidades, y no pensamos en esta otra red de gente que es fundamental para que eso pueda darse. Eso. Gracias, Romy. Bueno, creo que llegó Jonathan. Jonathan, hemos ya discutido casi una, una hora. Y nada, quería presentarte, agradecerte también, Disculpas, bienvenido y que, bueno. Gracias. Gracias, Sí, Paola. nada. Comienzo disculpándome contigo, con mis compañeras de panel, por llegar tan atrasado, lamentablemente por temas de trabajo. Son días intensos, son días complejos, que a última hora se me ha dado algunas delegaciones que no me permitieron llegar antes, así que comienzo esta intervención pidiéndoles disculpas por el atraso y agradeciéndote, Paola, por la invitación. Gracias, Jonathan. Queríamos, bueno, nada más que nos comentaras brevemente cuál fue tu experiencia en la gestión del búnker, que también era un restaurante y galería, ¿no? Como en el caso de los otros espacios estamos viendo que están conectados siempre a los alimentos de alguna forma como una estrategia de sostenibilidad. Y entonces queríamos que nos contaras cuál fue tu experiencia de gestión de este espacio, por qué decidiste cerrar, lo que tuvo que ver la pandemia con todo esto, a qué tipo de gestión le apostaste. Muchísimas gracias, Paola. Muy buenos días con Ana María, Romina y el resto de compañeros del panel. Qué gusto y qué privilegio poder compartir este espacio, este diálogo, pues, aunque tardío, con ustedes. Espero que haya más. Bueno, hay una similitud, como bien mencionas, en que los espacios culturales tienen una tendencia o una necesidad práctica de establecer líneas de ingreso alternativos por las dinámicas poco continuas de los ingresos a través de la esencia de estos espacios culturales, es decir, de la venta de las obras de arte, de las presentaciones teatrales, de las presentaciones musicales, porque el mercado y porque los consumidores no necesariamente tenemos una formación de consumo cultural establecida que nos permite sostener los espacios únicamente de esto, menos en
coyunturas económicas y sociales como las que viene viviendo el Ecuador desde hace varios años. Yo cerré mi espacio cultural. Bueno, voy a comenzar contando un poco lo que fue esta idea después de muchos años de trabajo institucional, sí, como dependiente, tanto en Italia como en Quito, luego aquí en Cuenca, donde me encuentro, tanto en lo privado como en lo público, siempre ligados a temas de cultura y de patrimonio, museos y demás. Tuve, eh, tuve siempre desde que volví al Ecuador la oportunidad de representar a algunos artistas, grandes artistas de trayectoria, otros emergentes, con las dificultades que conocemos existen en esta vida, en esta hermosa vida, pero que es compleja, porque hay tantos factores que inciden: el mercado, la obra, los potenciales clientes, el posicionamiento, la construcción de personas interesadas en uno u otro de estos artistas, el tipo de obras que se adaptan o menos a ciertos espacios y a cierto tipo de clientes. Hablo desde hace algunos años, ya estoy hablando casi hace 8 años cuando volví al Ecuador. Digamos, había una situación algo diferente, había una serie de personas jóvenes que estaban comenzando a endeudarse, comenzando a comprarse departamentos y demás. Tuvimos un boom que todavía yo lo veo, por lo menos en la ciudad de Quito, con crisis y demás, sigo viendo grandes edificios, sigo viendo construcciones. Entonces, había esta boga de construcciones y de nuevos apartamentos y de nuevos propietarios. Entonces, digamos que había una cierta facilidad para posicionar cierto tipo de obra, sobre todo obra minimalista contemporánea, la fotografía, que se adapta quizá a más espacios. Eh, Tuve el privilegio de trabajar con una gran artista como es Sarah Reutemann, con quien nos fue muy bien, ¿sí? Por dar un ejemplo, y con algunos otros artistas, sobre todo quiteños en ese momento. Al venir a Cuenca continué con esto, y ya incorporando artistas quiteños y cuencanos a las ventas y demás, pero la situación del país ha ido, digamos, cambiando, y ya ese ímpetu de la adquisición, del coleccionismo y demás fue bajando. Eh, Luego de varios años digamos, pero esto obviamente lo hacía como un plus, como un tema extra. Eh, Luego de algunos años ya de estar trabajando como dependiente, decidí que necesitaba un respiro. Y fue, creo, un respiro bastante oportuno hablando del calendario también por un tema ideológico. Yo trabajé durante 4 años y medio aquí en Cuenca en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, administrando un espacio extraordinario como es el Complejo Cultural Pumapungo, que es un museo, un teatro y un parque arqueológico fantástico. Eh, y claro, fueron 4 años y medio de mucha inestabilidad, 4 años y medio de lucha, y creo que tuvimos con aciertos y desaciertos una gestión activa, dinámica, abierta. Tú misma, Paola, creo que pudimos en algún momento compartir criterios durante mi gestión. Sin embargo, hubo un momento en el que yo ya sentía que necesitaba dar un paso al costado, eh, mirarme, reanalizar esta proyección y cumplir un sueño, que era tener mi propio centro cultural, mi propia galería de arte y como economista de la cultura, obviamente esto se basó en un proyecto económico-financiero, ¿no es cierto? Porque para este tipo de proyectos la parte emocional, estético, conceptual, creo que en eso tenemos quienes trabajamos en la cultura una ventaja, y es que esos insumos no nos hacen falta ni nos harán falta. Sin embargo, le pusimos mucha atención al proyecto en la parte de la sostenibilidad, en cuanto a la corrida financiera, los elementos del marketing, etcétera. Hicimos un estudio de mercado, o sea, en el papel todo era fantástico y fue un proyecto con una proyección a 5 años. Luego de
el endeudarme, y esto aquí sí hago un pequeño paréntesis, hay que tener mucho cuidado en el momento de hacer créditos y de endeudarse, porque quizá yo ahí me endeudé pensando que se iba a poder cumplir a cabalidad mi proyecto de 5 años. Y me endeudé para 5 años, ¿sí? Con valores bastante elevados. Eh, y yo recomendaría que, o sea, tarde o temprano es muy probable nos toque endeudarnos para cumplir un proyecto, para sostener un proyecto, sobre todo por la realidad que vivimos en el país en cuanto a la obtención de otras fuentes de financiamiento. Sabemos que la empresa privada participa, digamos, de manera muy puntual, con gestiones muy particulares, con el manejo de relaciones interpersonales muy especiales. Esa es la gestión, ¿no es cierto? Pero en el momento de endeudarnos, yo recomiendo que sea un endeudamiento inicial contenido, ¿sí? Con ya la proyección de varios escenarios. Yo ahí me equivoqué. Yo hice una gran deuda pensada para 5 años, pensando que todo iba bien, que todo iba a salir bien. Y ese es el optimismo con el que uno tiene que entrar a este tipo de proyectos. Pero dejé de lado la versión pesimista y la versión de los imprevistos, no en el presupuesto, sino en que existen cosas que salen de tus manos. Abrimos el centro cultural y a los 2 meses nos abrieron la calle al frente y nos abrieron para pavimentar por primera vez, por lo que hicieron una excavación bastante profunda, los autos no podían entrar, había una época lluviosa, el lodo era increíble, o sea, parecía realmente una película. Entonces, eso fueron 6 meses de esa dificultad. Sin embargo, con esa y con otras dificultades del Centro Cultural, tuvo una vida de casi de 2 años, ¿sí? Y conocemos quienes hemos estado en esta trinchera de lo autónomo y de la gestión independiente, lo, lo complejo que puede ser y las varias situaciones que se pueden dar. Obviamente, desde un inicio, en la corrida, el centro cultural contemplaba sobre todo la galería, el tema del teatro, el tema de la música, estaba posicionado en un valle a las afueras de Cuenca, se llama Chayuabamba, está a mitad de camino entre Cuenca y Azogues, donde no existe, ahora vuelve a no existir ningún equipamiento cultural, aun cuando es una zona extremadamente poblada. Entonces, este era uno de los, digamos, factores que nos hizo pensar que era adecuado responder a una necesidad de la comunidad, de no tener acceso. Además, con el estudio de mercado que se hizo, todos clamaban por un espacio de este tipo. Tuvimos unos 2 años con estas dificultades, como menciono, muy interesantes, muy intensos. Nos fue bastante bien. Sin embargo, luego hubo ya como una costumbre de ciertos clientes, de ciertas personas, y pasó el consumo nuevamente, principalmente a Cuenca. Entonces, llegamos a un momento en el cual el espacio, si bien tuvimos presentaciones de teatro maravillosas, entre otras del Pancho Aguirre, tuvimos el privilegio de traer a un artista como es Luigi Stornaiolo después de muchos años a la ciudad de Cuenca y exponer ahí su obra. Grupos musicales fantásticos. Las personas venían en un cierto punto más para comer porque terminamos con una cocina riquísima y con unos riquísimos platos, y la gente venía más a comer que a consumir cultura, ¿sí? Que era la esencia del proyecto, era la razón de ser de este proyecto. Yo no abrí un restaurante, yo abrí un centro cultural. Entonces, esto obviamente implica unas marcas en el gestor, ¿no es cierto? Que comienza a ver que su proyecto, su sueño de un centro cultural se comienza a ir para el lado gastronómico. Sin embargo, ya tienes estos compromisos financieros que necesitas que funcione económicamente, entonces no puedes dejar de lado eso. Pero comparto ahí con Ana María, discúlpame que no haya escuchado todas tus intervenciones, pero yo ahí comparto algunos criterios, y es que una de las debilidades
estructurales que tenemos en el Ecuador, más allá de lo que se pueda decir de las instituciones, y creo que ahí tenemos material de sobra, y en esto no me vas a discutir, Paola, es la falta de públicos. No tenemos formación de públicos, o tenemos que reforzar ampliamente la formación de públicos en todas las áreas, ¿sí? Yo reconozco y admiro mucho a lo que ha hecho Pili Estrada en la ciudad de Guayaquil, que ha construido un coleccionismo emergente, que ha trabajado y en este momento también sigue trabajando con estrategias de coleccionismo, digamos, económico, ¿sí? Con obras que no superan 200, $300, lo que me parece adecuado para la coyuntura, porque si bien estamos en una crisis económica, siempre hay personas que de una u otra forma se van a poder permitir adquirir arte y obras también más costosas. Sin embargo, creo que es importante trabajar en la formación de público, ¿sí? Y eso, del lado del artista, también tiene que ver con valorar su trabajo. Hemos hablado contigo también y con estudiantes de la importancia de defender el arte como trabajo, la profesionalización de las artes, que no es una regla general, pero está. Y de eso se desencadenan actitudes y dinámicas sociales también. Entonces, yo creo que es importante, como decía Ana María, corresponsabilizar, porque no puede ser que los estudiantes de artes y los estudiantes en general no entiendan la importancia de estos espacios. Yo enseño gestión y administración de proyectos culturales y claro, ahí es como un baño de realidad, de que no todo es crear, pintar, bailar y actuar, ¿no es cierto? Que claro, es su esencia y es de lo que van a vivir, pero hay que tener, eh, digamos, miradas y herramientas y conocimientos hacia otros temas más prácticos, como cualquier ciudadano, ¿no es cierto? Que se va a tener que en algún momento enfrentar con las rentas, con el tema del SRI, con el tema de contratos, con el tema de comunicar, de vender un proyecto, una obra. Entonces, en lo que va de las galerías, o sea, es un tema que yo sé por lo que viví en mi galería, que implicó mucho digamos, ya mi desánimo y decidir cerrarla porque para lo que me estaba rindiendo el esfuerzo versus los ingresos y demás era ya muy desbalanceado, digamos. Entonces, preferí cerrarla, recargarme y seguir haciendo lo que me gusta, lo que puedo hacer, seguir vendiendo arte como hago, representando artistas plásticos y musicales también, eh, con la conciencia de que es algo que se da de manera esporádica. Y con esto no quiero decir que no se puedan tener galerías, porque sostiene. Simplemente que necesitamos en este momento repensar y adaptarnos, obviamente, por esta coyuntura global que nos ha cambiado absolutamente todo, generar una nueva estrategia para el manejo. Y cuando hablo de nueva estrategia, no es solamente, no quiero que se entienda un término romantizado de la virtualidad, y porque se da y es una herramienta que tenemos que utilizar, lo virtual, los catálogos, el WhatsApp, eh, tantos temas digitales del YouTube, las visitas virtuales, todo eso sirve, todo eso suma. Pero hoy como hoy, y sobre todo creo que para el Ecuador, es necesario retornar a las estrategias comunitarias, a las estrategias colaborativas, a estas mingas, es una palabra que incluso se ha politizado mucho últimamente, pero volver a esta suma de voluntades y de esfuerzos y de compartir gastos, compartir conocimientos, compartir dones, ¿sí? Para, para poder salir adelante en esta coyuntura.
Gracias, Jonathan. Acá tengo otra pregunta que nos ha llegado, que, bueno, puede ser respondida por los tres o los cuatro, como ustedes vean, o solamente alguien que se atreva con la respuesta. Dice, ¿cuál es la predicción de este periodo complejo, fin del 2020 y próximo 2021, sobre las galerías, exhibiciones y ferias? Y nos felicita por esta actividad. Es de Joshua Pasos. ¿Cuál es su predicción? Un poco justamente les retan a mostrar escenarios, ¿no? Que es de lo que hablaba Jonathan hace un momento. ¿Cuáles son los escenarios a futuro, ¿no? Galerías, exhibiciones y ferias para lo que queda del año y el 2021. No sé si quieren contestar. Brevemente, podría Sí, intervenir sí, yo, sí. Claro, dale. luego les cedo la palabra a mis compañeras para compensar un poco mi atraso. Joshua, gracias por la pregunta. Eh, ¿Cuál es el escenario en lo que queda del año? Yo creo que en este momento resistir, sobre todo, resistir, y como mencionaba anteriormente, colaborar, reforzar redes, conocimientos, empaparnos un poco de lo que está pasando tanto aquí como en otros lugares, en cuanto a estas iniciativas que se dan. El día de hoy sucede algo, me parece justamente en esta coyuntura que nos convoca aquí, muy interesante. Esta noche hay un colectivo de artistas que se llama Tulpucuna. eh, Justamente están en Quito, la mayoría de ellos, que está haciendo el lanzamiento desde una galería virtual. Eh, y me parece que es una afirmación importante, ¿sí? De parte de un grupo de artistas y de personas vinculadas al arte, como es Fátima Endara, hija de Endara Krau, entre otros, ¿sí? Existen restauradores, personas de los medios digitales, entre otros, que han sumado esfuerzos, como decía, conocimientos, estrategias, medios y recursos para hacer esta afirmación de que en medio de este momento que podríamos pensar que es el momento para guardarnos y esperar a que pase la tormenta, no, todo lo contrario. Salen y salen con una afirmación fuerte de una galería virtual, de subastas de arte internacionales, eh, y es como siempre, es una apuesta. Entonces, Joshua, yo creo que es un momento de resistir primero, de reafirmar, de reestructurarnos, reordenarnos, de fortalecer redes, de fortalecer contactos, de buscar espacios colaborativos para este año y para el resto también, ¿sí? Obviamente ya si llega esta famosa vacuna que estamos esperando y si logramos pasar la ola, la presencialidad de alguna forma va a cambiar y nos va a dar eh, ciertas oportunidades diferentes. Sin embargo, para este año yo creo que resistir y lo que he mencionado y tratar de mantener el optimismo, porque además emotivamente yo creo que también, si bien es complejo el momento y hay tantas cosas que no están bien, creo que todos estamos debilitados, todos estamos entristecidos, todos estamos de alguna forma desmotivados. Yo creo que no debemos dejarnos ganar de esto, porque si nos apagamos, entonces vamos a perder la perspectiva sobre aquellas oportunidades, sobre aquellas personas que se nos acerquen, sobre aquellos espacios colaborativos, sobre eh, aquellas luces en medio de tanta oscuridad. Entonces, tampoco apagarnos. Gracias, Diego. No sé, Romy, Diego quizá, Romy, Ana María. Sí, Diego, te escuchamos. Bueno, igual es como dije desde el inicio, esto es un laboratorio, es una prueba y no sé, la expectativa es sostenerse. No, no sé, yo personalmente el tema de grandes transacciones de arte le veo un poco de lejos y con cierta crítica. Y más bien
no sé, me identifico un poco más con un arte más colaborativo, participativo, y que está en el hecho justo de la socialización, de compartir socialización y transaccionar con eso, más allá de sumas o temas de temas o de montos de arte altos. Eh, Desde un espacio chiquitito, es la manera que hemos visto cómo empezar a caminar. Y, y vamos a ver cómo nos va. O sea, no tengo idea cómo sea. Estaba leyendo ayer un reglamento que le están poniendo para los bares y discotecas. Digamos, no es lo mismo, pero tiene que ver cómo piensan manejar en bioseguridad las interacciones de más gente, que eso es lo difícil, porque justamente de lo que decía Jonathan, no sé, el tema de una galería virtual o algo, a mí sí me falta algo. Con Romina, Jorge, cuando empezó este tema, por alguna razón sonó la canción Touch del Daft Punk. Es una canción que dice Touch, I Remember Touch. Y venía por ahí esta poética era un disparador, hay que hacer este espacio porque no podemos quedarnos confinados en una especie de matrix y socializados a través de las pantallas. Entonces, no sé cuál será el futuro, pero ahí estamos caminando un poco en el agua y, y suavito para ver hasta dónde llegamos. Ahí fue. Gracias, Diego. No sé, Ana María o Romy, ¿algo más? ¿O damos paso a unas dos preguntas? Si alguien tiene comentarios dentro del aula Zoom antes de irnos. Ana María, ¿querías decir algo? Sí, lo mismo que Diego. Yo pensar que este negocio es físico y que se sostiene en la conversación, que sostiene en lo que les decía antes, el tacto. Y que sí creo que es bien difícil pensar futurología, ¿no? Creo que las cosas se van resolviendo día a día, lentamente, y es lo que vemos que están haciendo más arte, que está haciendo un lugar, que están haciendo los chicos de Violenta, no es como esa solución más diaria, pero la solución diaria implica también, sé que para ellos pensar en un espacio, ¿no? Finalmente, con medidas podemos seguir encontrándonos, ¿no? Porque estaba pensando en la galería de la San Francisco, en la galería Q, con Byron y un montón de gente que trabajó en un proyecto, la pasaron a un espacio virtual y es súper práctico para ver cosas, para seguir como conversando con los alumnos, para que pongan sus cosas de tesis. Y muchos artistas han empezado a hacer obra virtual y eso es súper interesante también, ¿no? O sea, pensar en esas otras materialidades. Pero hay obras que son físicas, hay montajes que son físicos, hay cosas que son de yeso, de óleo, de lo que fuere, ¿no? Pero que necesitan un espacio físico. Y luego sí es interesante pensar que el mundo virtual tiene su propia dinámica de producción de obra, ¿no? Pero creo que es difícil pensar que un espacio que es físico tiene que hacerse virtual, no necesariamente. Y que un espacio virtual tiene que hacerse físico tampoco. O sea, creo que son dos mundos que pueden convivir juntos y ser interesantes cada uno a su modo, ¿no? Eso. Gracias, Ana María. No sé, Romy, o si hay algún comentario o pregunta, Romy dice que no. Y bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo a nuestros y nuestras participantes, de los que están en sala. No sé si por Facebook ya nos ha llegado algo más. No. No. Ok. Sí, no sé si hay alguna pregunta más dentro de la sala, ¿no? Bueno, nada más entonces agradecerles por este espacio tan enriquecedor. Creo que para nuestros estudiantes en este momento que están planteando un proyecto y curiosamente, bueno, yo me topo en clases con ideas de proyectos súper diversos, pero esta vez estaban todos pensando en una galería, ¿no? En un espacio para circulación, para venta de arte. Entonces, claro, toda su experiencia, sus metodologías de gestión, todo el bagaje que ustedes tienen en la gestión, en el trabajo cultural y artístico es importante para tomar esas experiencias dentro de los proyectos que están imaginando, ¿no? Así que les agradecemos un montón por haber estado esta mañana
con nosotros y bueno, les volveremos seguro a ver en otro espacio de diálogo. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Un gusto y un buen día. Fuerza a todos. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao. Chao, chao, chao a todos.